Hola queridos y queridas, estoy viva y bueno, aunque este curso académico está siendo bastante duro y el francés, irme a estudiar a un país extranjero en el que no conozco el idioma y bueno, en fin, en general estos meses han sido pues eso, duros en cuanto a mucho tiempo de dedicación y esto pues ha quedado un poco más relegado, pero bueno, lo importante es que igual que la cámara se fue conmigo a Francia, ha vuelto ahora por Navidad y tengo planeado volver a llevármela, así que espero que nos sigamos viendo por aquí. En este vídeo pretendo hacer una recopilación de mis lecturas del 2018. Como esto era un problema así grave para abordar, difícil, complejo, pues yo me he hecho aquí un Excel en el que está toda la información que quiero compartir. Y el cómo quiero compartirla, he decidido que este vídeo va a ser un vídeo más bien pues cuantitativo, numérico, sobre pues estadísticas que me parecen interesantes y creo que a vosotros también os lo pueden parecer, y un segundo vídeo que se publicará de forma simultánea a este, en el que os hablo de cada uno de los libros que he leído durante el 2018. Hablo un poquitín de cada uno, no una cosa muy extensa, y bueno, he tenido que hacer esta separación porque si no esto sería eterno y no se quedaría nadie a verlo y mira, ese no es el objetivo de este vídeo. Primero quería dar una visión general de mi año lector. Este año he leído 33 libros de los 30 que me propuse como reto lector del año. Estoy bastante satisfecha con esos 3 librillos de más que he leído porque pensaba que ni siquiera iba a llegar a los 30 tal y como estaba el percal. Ahora bien, en cuanto a las páginas que tienen esos libros, el total son 7.642 páginas que dividido entre 33 pues quedan como unas 233 páginas por libro. Es decir, que he leído libros que no son demasiado largos. En cuanto a la puntuación que les he dado a los libros, de media tengo 3,5 estrellas sobre 5, es decir, un 7 sobre 10. Vaya, que yo he acabado bastante satisfecha porque hay mucha disparidad. O no me han gustado nada o me han gustado mucho. En cuanto a los autores, me interesaba saber cuántos autores nuevos he conocido en este 2018. Y he de decir que el 90% de los autores que he leído este año son nuevos y el 10% no lo son. Estos con los que repito son Fernando Aramburu, Gabriel García Márquez y Chimamanda. En cuanto al género de estos autores, he leído muchas más mujeres que hombres en este 2018. El año pasado estuve muy cerquita de la paridad y este año pues he superado en autoras a autores. En concreto he leído un 78% de mujeres y el restante hombres. Y ahora yo dije, bueno, pues está muy bien saber estas dos cosas, pero me interesa saber también qué distribución geográfica tienen estas personas a las que yo leo y por las que yo me intereso. Entonces he hecho una separación en los 5 continentes, pero he decidido separar el continente americano en América del Norte y América del Sur, porque me interesaba saber cuántos autores de la América Latina había leído, y resultan ser muy poquitos, el 3%, es decir, un único autor. En cuanto a América del Norte he leído 24% de autores, África 3%, Asia 9%, Oceanía 3%, Europa 58% y la Antártida 0 pelote. 0%. Que digo yo que si conocéis algún autor o autora de la Antártida, pues me lo comentáis a ver si leo a alguien de allí. Entre todos estos datos destaca un poco ese 58% dentro de Europa, ¿no? Entonces yo me quise preguntar que si dentro de Europa salgo de España o si me quedo más bien con autores nacionales. Y efectivamente el 58% de los libros escritos por autores o autoras europeos están escritos por autores de nacionalidad española, es decir, que es algo poco de España. En cuanto al panorama libros, es decir, quién los edita, en qué año se publican, si están traducidos o no, si son ilustrados o no, también he hecho mis estadísticas propias. En cuanto al mundo editorial, si separo las editoriales en independientes y en grandes grupos, y tomo como valor absoluto la editorial, he leído un 82% de editoriales independientes. Pero este dato puede que parezca que está un poco falseado, porque si cuento los libros que he leído que pertenecen a editoriales independientes frente a grandes grupos, el tanto por ciento mayor se lo llevan los grandes grupos. En concreto, con un 58% de los libros leídos pertenecen a grandes grupos. En cuanto al año de publicación de los libros, el año promedio en el que se publican los libros que leo es el 2014. Sin embargo, la moda, es decir, aquel año de publicación que más se repite, es el 2017. Vaya, que voy leyendo ahí con un poquillo de retraso. Entonces yo me pregunté, ¿leo mucha novedad o no?
Y entonces seleccioné aquellos libros que había leído y se habían publicado en España en el año 2018. Y bueno, resulta que no leo mucha novedad. Un 36% de los libros eran publicados en España en 2018. En cuanto a libros ilustrados, solamente he leído 3. Y en cuanto al género del ilustrador o ilustradora, está repartido de forma equitativa, es decir, 50%. Otro punto que resulta muy interesante de cara a hacer una estadística es saber cuántos libros he leído en el idioma original y cuántos traducidos. Pues bueno, ganan los traducidos y he leído en concreto un 42% de libros en idioma original. Y bueno, en cuanto al género de los traductores, que también es algo que me ha llamado la atención, que me ha sido mucho más fácil encontrar el nombre del traductor o traductora en el caso de las editoriales independientes que en el caso de los grandes grupos, que está un poquillo más escondido. Y bueno, yo personalmente valoro mucho el trabajo de la traducción y es algo que me parece importante porque no podremos leer a otros autores si no hablan, pues, o sea, si no escriben o en nuestra lengua materna o en inglés o en una tercera lengua que tengamos, que ya pues es más complicado. Entonces, pues bueno, ganan las mujeres por muy poquito, pero vaya, que ya os digo que es simplemente porque me he dedicado a mirarlo porque quería ver cuánto de difícil o de fácil era encontrar el nombre del traductor o traductora. En cuanto al género de los libros, me ha resultado muy complicado clasificar los 33 libros en categorías por género, porque hay casi, para mí, infinitas. Entonces he elegido 11 categorías en las que veía que mis libros pues encajaban bien en general. Os dejo una lista con la clasificación de los libros, con los títulos, autores y editorial que publica y os hablo de ellos en el próximo vídeo, así que allí nos vemos.